en el inicio. Digamos que hoy estamos con varias efemérides, pero hay una de ellas que es bastante importante para nuestro país y que bueno, se ha estado hablando ya por todos los medios de comunicación y por supuesto con el Mundo Radio también. Siempre hace presencia y también conmemora esta fecha que es muy dolorosa para todos nosotros, que fue un evento, una catástrofe natural que marcó que está marcada pues en la historia de Colombia y que hoy tenemos a una persona que nos va a hablar a profundidad sobre el tema y que quizá podamos hablar de cosas que no se han hablado en otros espacios, en otras entrevistas y que podamos obviamente aprender si de pronto las personas que nos están escuchando, digamos que conocen la historia de Armero, pero pues no la vivieron o no estuvieron en ese momento, que han aprendido por medio del colegio, de lo que han leído, de los medios de comunicación, pues que esta también sea la oportunidad para que todos aprendamos. A esta hora de la mañana estoy con Alexander Gómez, quien es periodista, docente, estratega digital, creador de contenido y comunicador organizacional con más de 15 años de experiencia. Ha trabajado en muchísimos medios de comunicación y tiene algo, una obra, podríamos decirle así, bien importante que tiene que ver sobre el tema de Armero. Alexander, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para ustedes y para toda la audiencia de Colmundo Radio. Muchísimas gracias por esta invitación. No, muchas gracias a ti por estar con nosotros para que podamos hablar sobre el tema de Armero. Alexander, quisiera enfocar o que enfocáramos esta charla un poco diferente a lo que escuchamos en estos momentos por todo lado o por las redes sociales, y es que nos cuentes un poco de lo que pasó hace 40 años, que es lo que estamos conmemorando un día como hoy, y también de esa nota que publicaste hace algún tiempo y que nunca debió olvidarse y que hoy en día y que todos los aniversarios suena tu nota. Sí, efectivamente, pues hace exactamente 10 años, cuando se cumplían 30 años precisamente de la tragedia de Armero, yo tuve la oportunidad de entrevistar en ese entonces a un señor que se llama Hernando Arango Monedero. Él en su momento pues era representante a la Cámara por el departamento del Caldas y lo entrevisté porque él hizo un debate de control político meses antes, exactamente 50 días antes de que ocurriera la tragedia de Armero, para precisamente advertir lo que podía suceder, porque pues Claro. una de las cosas que la gente no sabe es que esa tragedia de Armero se pudo prevenir porque ya habían algunos indicios que indicaban lo que podía suceder ahí en Armero, y fueron indicios que personas como Hernando Arango Monedero advirtieron en un debate del control político en el Congreso de la República, y pues lamentablemente fueron advertencias que no se escucharon, que fueron ignoradas por los funcionarios de aquel entonces, por los funcionarios del gobierno del entonces presidente Betancourt, y que si se hubieran escuchado, pues otra sería la historia, no hubiera muerto tanta gente. Claro, claro. Como te lo decía al inicio, Alexander, como es mi caso quizá y de pronto el de muchas personas que nos están escuchando, que somos personas que pertenecen a otra generación y de pronto muchos de nosotros o las personas que nos están escuchando ni siquiera habían nacido, y todo lo que hemos aprendido es por las cosas que nos cuentan. En esa época, Alexander, ¿cómo era hacer periodismo de denuncia frente al poder político que había en esos momentos? ¿Cómo se manejaba? Era mucho más difícil porque nosotros, bueno, es muy conocido que hemos estado marcados por el tema de la violencia en Colombia, y en muchas ocasiones hemos visto cómo el poder político, entre comillas, se sale con las suyas, y podemos hablar que fue de pronto esa negligencia o lo que sea, que bueno, no se pudo prevenir esta situación que pasó en Armero. En esos momentos, ¿cómo se manejaba el periodismo? ¿Qué tan fácil o difícil era poder ingresar en estos círculos, podríamos decirlo así, y o si es igual que en estos momentos? Pues mira, pues precisamente según el relato que obtuve de Hernando Arango Monedero en aquel entonces, Sí.
pues él me contaba que incluso de parte de los medios de comunicación también hubo mucha negligencia con respecto al tema de Armero. Él me contaba que cuando hizo el debate de control político, que eso fue en septiembre de 1985, es decir, apenas un par de meses antes de que ocurriera la tragedia, hubo noticieros, algunos no le dieron despliegue al debate de control político que hizo en el Congreso de la República, y por otro lado, pues él me contaba que incluso hubo un noticiero, el noticiero 24 horas de aquel entonces, sí, que hizo cubrimiento a ese debate de control político, pero pues lo calificó como un debate insulso, es decir, hasta los medios de comunicación estaban dándole cubrimiento a lo que podía pasar en Armero, pero pues lo cubrían de una manera apocalíptica. Digamos que los medios de comunicación se enfocaron fue más en darle voz a los funcionarios de aquel entonces, uno de ellos pues el entonces ministro de Minas y Energía, Iván Duque Escobar, que es el padre, entre otras cosas, del hoy expresidente Iván Duque. Él fue uno de los ministros que fue citado al debate de control político, y ese ministro también calificó las advertencias que le hicieron sobre lo que podía pasar en Armero como algo apocalíptico, como una exageración, y los medios de comunicación en ese entonces pues quisieron darle como más importancia a la respuesta que daba el gobierno que a las advertencias que se estaban de manera técnica, incluso porque pues Hernando Arango me contaba que él junto al hoy ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo fueron los que hicieron ese debate de control político, y ellos advirtieron con recursos técnicos que pues el volcán del Nevado de Ruiz pues ya estaba haciendo una erupción, ya estaba emitiendo unas fumarolas que eran bastante preocupantes, que estaban llegando incluso hasta Manizales, pero pues lamentablemente los medios de comunicación en ese entonces no le dieron mucha importancia a esas advertencias que se hicieron de parte del Congreso de la República, y por eso también pasó lo que pasó. Ya después los medios de comunicación pues se enfocaron más en la tragedia, en la historia de Omaira Sánchez, en la historia de los socorristas que estuvieron allá tratando de atender la emergencia, e incluso hay un detalle que los medios de comunicación, que muchos medios de comunicación ignoraron, y es que después de ocurrida la tragedia, el propio presidente Belisario Betancur pidió que se hiciera nuevamente un debate de control político para establecer quiénes habían sido los responsables de la tragedia de Armero, pero ese debate nunca se hizo. Ya. Y nunca se hizo porque, pues como 8 días antes había ocurrido otro hecho lamentable en Colombia, que fue la toma del Palacio de Justicia, pues el Congreso de la República de ese entonces se enfocó fue más en eso, y hubo maniobras políticas para ignorar que se hiciera o para evitar que se hiciera nuevamente ese debate de control político para establecer responsabilidades por lo que había pasado en Armero, y los medios de comunicación de la época pues lamentablemente tampoco se enfocaron en hacerle seguimiento a ese debate que se había anunciado, sino que se enfocaron fue más en el cubrimiento de la tragedia, en las imágenes sensacionalistas, del desastre, de todo lo que pasó en Armero, y hoy incluso hay muchas verdades ocultas sobre Armero que pues tampoco se han dicho, y que si hubieran podido tratar de una mejor manera, si los medios de comunicación le hubieran dado más despliegue a este tipo de cosas, como por ejemplo la cantidad de niños que se perdieron, la cantidad de recursos que le robaron, todo eso pues fue ignorado por los medios de comunicación del momento. Alexander, para ti, ¿qué representa hoy Armero? Y para ti, ¿qué representa tener este reportaje? No lo digo, la pregunta podría ser para nosotros qué representa, pero yo quiero hacerlo más personal. Para ti, ¿qué representa Armero? ¿Qué representa haber hecho este reportaje? ¿Qué pasa en tu corazón, en tu mente, cuando de pronto hablaste con este personaje y seguramente te contaba cosas que no eran muy públicas como nos lo estabas contando? ¿Qué pasaba por tu mente y qué pasaba por tu corazón en ese momento? Pues mira, a mí el tema Armero me ha movido siempre porque pues y buena parte de la familia de mi padre conocieron Armero. Ellos son de un municipio muy cercano a Armero, que se llama Palo Cabildo, que queda como a 1 hora de Armero, y mi papá me cuenta que pues él iba frecuentemente a Armero a trabajar como comerciante en su juventud.
él me cuenta que él conoció muchísima gente, muchísimos amigos que murieron ahí en esa tragedia de Armero. Y de hecho, pues Palo Cabildo, el municipio donde nació mi padre y donde nació toda la familia, toda mi familia paterna, se salvó de esa avalancha porque Palo Cabildo queda ubicado justo en una montaña que está en medio de los dos ríos por donde vino la avalancha. O sea, Palo Cabildo queda en medio del río Lagunilla y de otros ríos, no recuerdo en estos momentos el nombre, y por esos ríos fue que bajó la avalancha del Nevado del Ruiz, que fue la que prácticamente acabó con Armero. Entonces Palo Cabildo se salvó, y mi papá me cuenta, de hecho nosotros tuvimos la oportunidad de ir después a Armero, a las ruinas de Armero, y pues a mi papá pues es un tema que lo toca bastante porque pues mi papá conoció mucho Armero, él se sentía como si fuera de Armero, perdió muchos amigos, mucha gente querida de Armero, y pues eso en parte fue lo que a mí me impulsó a investigar ese tema hace 10 años cuando yo trabajaba en un medio de comunicación, y eso fue lo que a mí me movió para hacer esa y otras historias que también hice en aquel entonces relacionadas con Armero. Ese, Alexander, yo lo pregunto, ¿ese reportaje se puede ver en algún lugar? ¿Se puede leer algunos fragmentos de ese reportaje o no está disponible para el público? Pues mira, lo que pasa es que lamentablemente pues el medio en donde yo trabajaba en ese entonces, que era Red Más Noticias, pues ese medio hizo varios cambios, hizo varias migraciones en su plataforma digital. Ese reportaje en su momento fue publicado en la primera plataforma, digamos que en la primera página web que nosotros tuvimos al aire. Okay. Pues lamentablemente eso no se conservó, pero pues yo logré rescatarla y pues ese fragmento, o sea, el reportaje completo, yo lo tengo colgado en mis cuentas en redes sociales, en mi cuenta en Instagram, en mi cuenta en Facebook, en mi perfil de LinkedIn, para que la gente pueda tener acceso a él. ¿Cómo apareces? ¿Cómo apareces en todas estas redes sociales? En mi cuenta en Instagram aparezco como @algonaranjo85. Uh-huh. En mi cuenta en Facebook aparezco como Alexander Gómez Naranjo, y lo mismo en LinkedIn, ahí también aparezco como Alexander Gómez Naranjo. Ahí pueden encontrar todo el reportaje que yo hice en aquel entonces. Pues Alexander, muchísimas gracias por este espacio tan especial y también por atreverte también a hablar de estas cosas que a veces no son tan fáciles, pero que son necesarias para que nosotros y las personas que no estuvimos en ese momento también sepamos y conozcamos historias importantes para nuestro país. Muchas gracias, Alexander. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Nosotros seguimos aquí en